también les puse, aquí en el team de la materia, les puse un archivito de Excel. Bueno, ahí en el archivo de Excel, por si no lo han visto, viene, bueno, que nos toca el laboratorio de electrónica 1. Por las condiciones del laboratorio, ahorita solamente pueden entrar 9 personas. No son 10, por lo siguiente. En 9 mesas es donde sirve todo el equipo de laboratorio, porque hay una mesa que no tiene generador de funciones. Entonces, por eso se está aceptando nada más a 9 personas. Ahora, les puse ahí la lista por un comentario que me habían hecho la clase anterior. Por ahí hay un equipo, si no mal recuerdo, que ninguno de los integrantes puede venir. Entonces, por ahí dijo que si alguien no venía, pues que vinieran 2 personas del mismo equipo, ¿no? Entonces, por eso puse la lista, para que vean quién es el que va a venir, y pues si hay chance, pues se anoten, ¿no? Para que puedan entrar al laboratorio. Ahora sí que lo hago por el comentario que me hicieron y también lo hago para que no sea mala onda, ¿no? De que lleguen al laboratorio y pues así de, ¿sabes qué? Ya está lleno, ya no te puedo dejar entrar. Entonces, por eso les puse ahí el archivo. De hecho, también ahí puse la lista de los equipos. No se tienen que anotar de acuerdo al número de equipo, o sea, la numeración del 1 al 9 que puse acá del lado izquierdo, nada más es por el número de alumnos que podemos meter. Entonces, ¿sí queda claro, chicos, lo de la lista? Sí, profesora. ¿Sí? Profesora, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿los que están en morado son los equipos que ya terminaron? No, nada más es para distinguirlo, por eso puse en blanco y en morado. Ok, está bien. Sí, nada más para que se distinguieran los equipos. No tiene nada que ver el color. Entonces ahí les puse un límite, por ejemplo, hoy a las 8 de la noche para que si alguien de otro equipo quiere acompañar al compañero y hay lugar, pues se anote, ¿no? Ahora sí que por eso estoy haciendo la lista así. Entonces, mañana, chicos, último día de esa práctica. La próxima semana ya vamos a empezar con la práctica 2, que les voy a explicar qué van a hacer el día lunes. Bueno, creo que son todos los comerciales hasta ahorita. Si hay alguna otra cosa, pues ahí me recuerda. Ok. Entonces, ahora sí vamos a comenzar con lo que vamos a ver hoy. Entonces, se los comparto en pantalla. Ok. Si me lo paso para acá. Aquí. Ok. ¿Ahí se ve bien? Sí. ¿Sí? Bueno, miren. Nosotros ya vimos lo que era el SCR, pero todavía hay otro elemento que nos falta ver. El siguiente elemento es el TRIAC, pero hay uno antes que también se ocupa. No lo vamos a ocupar nosotros en la práctica, pero bueno, también vamos a ver su funcionamiento, que son los DIAC. O, bueno, ahí por sus siglas en inglés, pues son los diodos para corriente alterna. Eso es lo que significa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si se acuerdan, nosotros para el SCR, nosotros solamente teníamos la conducción en un solo sentido. En el caso del DIAC, nosotros la tenemos en cualquier dirección. Su circuito equivalente y bueno, su estructura está aquí especificada en las primeras 2 figuritas. Aquí en la figura 1, bueno, están aquí sus terminales como A1 y A2. Y aquí están cómo está conformado por dentro con las capas de material N y material tipo P. Y su equivalente es como si tuviéramos 2 diodos de 5 capas conectados en forma paralela, como se ve aquí en la figurita número 2. Entonces, para el SCR, ¿nosotros qué ocupábamos para encenderlo? Para el SCR.
La corriente del gate. La corriente de compuerta o del gate. En este caso, para el diodo, lo que requiere para ponerse a conducir, muchachos, nada más es voltaje. Nada más es voltaje, vuelvo a repetir. Y tenemos que nosotros superar cierto voltaje para que conduzca. Ese voltaje, muchachos, se le conoce como voltaje de disrupción. Así es como se especifica ahí en los datasheets. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como es en cualquier dirección, pues va a tener pues ahí el voltaje, lógicamente, una polaridad. Si nosotros tenemos cierta polaridad, por ejemplo, como la que está indicada aquí en la figura, en la figura 3, aquí es como si tuviéramos nosotros dos interruptores. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, en la figurita 4 tenemos que el diodo de la izquierda, de aquí, va a conducir cuando el voltaje va a superar el voltaje de disrupción. Entonces, por eso está aquí cerrado este interruptor y está abierto aquí el de la derecha. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se cambia la polaridad en el diag, pues el que se va a cerrar, este interruptor de la derecha y este de aquí de la izquierda, se va a abrir. Eso es lo que pasa ahí con este tipo de polaridad. Entonces esto es lo único que nos ve. Ahorita vamos a ver de cuántos son típicamente esos voltajes de disrupción y cómo vienen especificados. Entonces vuelvo a repetir, permite la circulación en los dos sentidos y solamente requiere de cierto voltaje para que pueda ser encendido. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta ahí? No, todo bien. ¿Quieren anotar algo? ¿Qué pasó? Había dicho cuál era el voltaje de disrupción. Ahorita lo vamos a ver, de cuánto es. Ahorita vamos para allá. ¿Puedo seguir? Sí. Ok, bien. Aquí está lo que preguntaba su compañera. Este es un datasheet, por ejemplo, del DIAC. Es uno de los más comunes. Por ejemplo, la matrícula DB3 y DB4. Son como un diodo. Y aquí, por ejemplo, casi por lo general, ese voltaje de disparo se encuentra entre 25 y 35 volts. Hay algunos que, por ejemplo, se disparan hasta que nosotros los alimentamos con 40 volts. Este diagrama en específico tiene un voltaje de ruptura que es de 32 y de 40 volts. Entonces, después de los 32 volts, nosotros podemos activar lo que es su conducción. Entonces, básicamente eso es para lo que nos sirven estos dispositivos. Ahorita al final de la presentación vamos a ver una aplicación de este circuito para que no nada más vean, sí, está bien bonito, ¿no? Ahorita vamos a ver para qué sirve. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? ¿Ninguna? Bien, aquí en la siguiente, aquí continúa el datasheet y miren, aquí está especificado, aquí está encerrado en color rojo el breakover voltage, el voltaje de ruptura. Y aquí vienen los voltajes, el mínimo, el típico y el máximo que nos soporta de acuerdo a la matrícula que tengamos de nuestro DIAC. Aquí, por ejemplo, para el DB3
nosotros vamos a ocupar 32 volts para poder hacer el disparo. Entonces ese es el parámetro principal que nosotros vamos a ocupar para ese tipo de dispositivo. ¿Sí, muchachos? Sí, profesora, una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Este tipo de dispositivos son de seguridad o por qué tan alto el voltaje o son industriales? No, son más que nada para la cuestión de la seguridad. Ahorita el circuito que vamos a ver al final, estos muchachos, los DIACs, se ocupan mucho en los circuitos que también tienen triacs. Van muy de la mano al dispositivo que vamos a ver, pero sí más que nada son para protección. Por eso sí están un poquito elevados sus voltajes para echarlos a conducir. No, ok. Gracias. Okay. ¿Quieren anotar algo antes de que continúe? Entonces, vamos a ver ahora sí lo que son los triacs, que son los que más nos interesan. Entonces, los triacs son es un triodo para corriente alterna. Eso es lo que le vienen sus siglas en inglés. Bueno, por ejemplo, van a ocupar uno para su práctica número 2. Este tipo de dispositivos también es de 3 terminales, como el SCR. Va a tener uno que es MT2, MT1 y un gate. MT significa main terminal. También hay algunos que en el datasheet les aparece como A2 y A1. Luego también en algunos libros así se los ponen. ¿Qué es lo que nosotros vamos a lograr con este tipo de dispositivo? Vamos a controlar el flujo de corriente promedio a una carga. Eso es lo que vamos a hacer. Recuerden que nosotros para el SCR, nosotros estuvimos viendo los ángulos de retardo de encendido, etc. Ahí poníamos nosotros el ejemplo de la lámpara. ¿Qué le va a pasar, muchachos, al foco de la lámpara si variamos el ángulo de retardo de encendido? ¿Qué le pasaba? Exactamente. Nosotros íbamos a íbamos a variar el voltaje que va hacia nuestra cara. Entonces también es lo que vamos a hacer aquí con el SCR. ¿Cuál es la ventaja de este dispositivo? Que puede conducir en una u otra dirección cuando ya lo activamos. Y pues también va a ser de acuerdo a la polaridad de sus terminales. Y también se dispara, muchachos, con un pulso de corriente en su terminal G o terminal de compuerta. Entonces es muy, muy parecido su funcionamiento. Aquí en la figura 6 está especificado cómo está la construcción de este dispositivo internamente. Allí están las capas y cómo están interconectadas, por ejemplo, aquí la capa P con la capa N. Esta de aquí, esta que estoy resaltando, para hacer la activación. Si se fijan, nosotros ahí tenemos 4 capas y 4 capas. Y es como si nosotros, como circuito equivalente, si tuviéramos 2 SRs interconectados, que es lo que aparece aquí en la figurita número 7. Entonces aquí tenemos lo que son nuestras terminales, MT2, MT1 y lo que son nuestra compuerta. Y como están interconectados, aquí estos SCRs equivalentes para hacer la activación de ellos. Y finalmente acá en la figurita 8 pues tenemos lo que es su símbolo esquemático. Así lo vamos a representar. ¿Y chicos? Sí. ¿Quieren anotar algo?
Entonces, así como nosotros vimos que el SSR tiene su curva característica, también el TRIAC la va a tener. Nada más que difiere solamente un poquito. Bien. Esa es la curva característica. Al nosotros poder trabajar y conducir en ambos sentidos con ese dispositivo, pues ahora vamos a trabajar en el cuadrante positivo 1 y el cuadrante negativo número 3. Esos son los cuadrantes en donde vamos a estar trabajando. Y bueno, les señalé ahí en el cuadrito que está en color verde, ¿qué es lo que pasa? Algo muy similar, muchachos. Nosotros empezamos la conducción desde 0, empieza a subir el voltaje, llega una corriente de compuerta, cae el voltaje y se dispara mi conducción. Exactamente igual. Y pasa lo mismo, vamos a cambiar de color. Si nosotros trabajamos ahora con una corriente negativa o un voltaje negativo, tenemos un voltaje negativo, se vuelve más negativo, llega una corriente de compuerta negativa, cae el voltaje y se dispara la conducción. Y las otras 3 líneas azules en cada cuadrante, bueno, son otros 2 casos. Entonces, es importante que lo tengamos así. Y bueno, también tenemos que tomar en cuenta que el TRIAC va a dejar de conducir cuando la corriente en su ánodo se reduzca por abajo de cierto valor. ¿Cuál es ese cierto valor? Nosotros ya lo vimos. Quedamos que es la corriente de mantenimiento o hipostática. Entonces nos seguimos preocupando por la corriente que pasa de nuestras terminales. La única forma de apagar el TRIAC pues va a ser reduciéndola a un nivel suficientemente bajo, ¿no? Esa corriente. Entonces también se tienen que fijar muy bien en eso, de acuerdo a la aplicación que ustedes van a en la que lo van a ocupar. ¿Sí, chicos? ¿Sí queda claro la curva característica? Sí, profesora. ¿Sí? ¿Quieren anotar algo? Profesora, ¿Qué pasó? no me quedó muy claro lo de la gráfica cuando está en el cuadrante. ¿Cuál cuadrante? ¿El negativo en el 3? Sí, es que decía que primero avanza la gráfica y ya de ahí sube, ¿no? O algo así, no me quedó muy claro. Mira, vamos a borrarle aquí. Vamos a borrar todo esto. Tú cuando tenías el SSR, nosotros nada más podíamos trabajar en este cuadrante. Solamente podíamos activarlo con corriente positiva y aplicar voltajes positivos y lanzar la conducción. Eso era lo que teníamos. Ahora que tienes el TRIAC, no estás limitada solamente a utilizar este cuadrante. Tú también puedes utilizar lo que son voltajes negativos, aquí como que estoy aquí dibujando aquí sobre la línea roja, y vas a poder también activarlo con una corriente negativa, que son estas corrientes, mira, que están aquí especificadas, te fijas, tienen aquí su signo negativo. Cuando llegue esa corriente, ¿qué va a pasar? Va a empezar a caer ese voltaje. Aquí tengo yo de referencia mis corrientes de mantenimiento para que si se mantiene ahí, se dispare mi conducción. Y yo voy a tener aquí, fíjense, aquí tenemos corriente negativa y voltaje negativo. Entonces es exactamente lo mismo, pero ahora podemos manejarlo con valores negativos. Ya no tenemos la restricción del dispositivo anterior. ¿Sí queda un poco más claro?
unos segunditos por si quieren anotar algo. Okay. Vamos a continuar. Vamos a ver qué viene en el datasheet de este tipo de dispositivos. Bien. Aquí, por ejemplo, este es uno de los DRIACs que ustedes pueden comprar para su práctica, que es el BTA 24, 25 y 26. Entonces, esta hoja de datos les puede servir. Aquí en lo que señala aquí en color amarillo son los tipos de encapsulado que ustedes pueden tener. El más común al que les van a vender a ustedes es el famoso TO20, como los transistores. Entonces es de los más comunes. Y bueno, voy a hacerlo aquí más grande para que alcancen a ver. Aquí está. Bien. Aquí en esta tablita tiene también aquí lo que es los voltajes que soportan ahí entre sus terminales. Entonces, miren, soportan entre 600 y hasta 800 volts, es lo que soportan. Y aquí está especificada lo que es la corriente de compuerta, IGT. Aquí, por ejemplo, para el BTA24 es entre 35 y 50 miliamperes. Es lo que necesitan ustedes para poder activar su conducción. Entonces, estos son datos importantes que ustedes deben revisar. Y bueno, ¿cuáles son las ventajas que ofrecen? Pues son muy parecidas a los SSL, muchachos. ¿Esto por qué? Son mucho mejor que algún interruptor mecánico que nosotros podamos implementar. Nosotros no vamos a tener rebotes, no vamos a estar formando arcos, hay contactos que pueden estar parcialmente abiertos y sobre todo operan mucho más rápido que un conmutador mecánico. Entonces podemos tener un control más preciso. Aparte, muchachos, los conmutadores mecánicos pues sufren desgaste, entonces es mucho mejor este tipo de dispositivos de estado sólido. Vemos que todo esto venimos en la historia de la aplicación de los transistores. Viene todos estos tipos de operación mucho más rápidos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Creo que no, profesora. Y bueno, aquí en la siguiente hojita tenemos donde continúa su datasheet. Aquí viene especificado nuevamente lo que es la corriente de compuerta y también viene aquí especificado un pequeño voltaje que también es necesario para poder encender. Si se fijan, miren, son voltajes muy pequeñitos. Aquí, por ejemplo, nos marca 1.3 volts. Y aquí si nos enfocamos, por ejemplo, aquí en estos, con matrícula BTA, necesitamos 25 miliamperes para poder encenderlos. Y aquí está especificado la corriente hipostática y su índice H. En este caso, aquí el máximo valor que nos soporta es de 50 miliamperes.
Entonces ahí eso es importante. Y también viene aquí especificado al último, de aquí, lo que era la razón de cambio del voltaje con respecto al tiempo, que era el voltaje que nos soporta en una cierta cantidad de tiempo. Vean de cuánto es, por ejemplo, aquí es de 500 volts por cada microsegundo. O sea, no soporta demasiado en tan poquito, la subida de voltaje en también muy poquito tiempo. Entonces su respuesta es muy buena. Vuelvo a repetir, porque tiene muchas ventajas sobre los interruptores mecánicos. Entonces, en todo esto hay que estarse fijando. Si no consiguen este datasheet, en todos los triads o el que consigan, les voy a especificar todos estos valores. ¿Sí, chicos? Sí, profesor. Ok. Ahora, vamos a ver cómo están las formas de onda aquí del dispositivo. Aquí está. Vean, por ejemplo, tenemos este ejemplo de este circuito. Ahí tenemos nuestra carga aquí en color azul. Tiene aquí conectado su triac. Tiene aquí un capacitor. Tiene aquí una resistencia. Y aquí tiene otra resistencia. Entonces, las formas de onda son muy similares a las del SCR. ¿Cuál es la ventaja? Pues que ahora vamos a poder también dispararlo durante el medio ciclo negativo. Aquí si se fijan, tenemos aquí los 100, bueno, aquí se ven siendo 120 que tenemos ahí en la red eléctrica. Ahora, aquí muchachos, lo que es la resistencia número 2 sería para delimitar la corriente de compuerta. También tenemos aquí lo que es R1 y tenemos aquí un capacitor. Los capacitores, ¿para qué los usamos, muchachos? En los circuitos del SCR. ¿Para qué nos servían? Para extender el ángulo ay, ¿cómo se llama? Acuérdate. Alguien que le ayude a su compañero. De retardo de disparo. Acuérdense que todo eso era para aumentar vimos las simulaciones ahí en Multisim. Entonces, para eso también aquí se pueden aplicar ahí el uso de los capacitores. Ahí hasta que no se quede el capacitor, se va a encender. Vamos a cumplir con la corriente de compuerta para que se dispare el tren y se encienda nuestra carga que tenemos aquí. Vamos a ver cómo son esas formas de onda. Son muy parecidas, miren. Aquí, por ejemplo, en la figura 11, miren, aquí tenemos, este es el voltaje de la línea. Es toda la onda que está aquí en color azul, aquí en esta gráfica. Y aquí también tenemos representado lo que es el voltaje ahí en la compuerta. Entonces, aquí por ejemplo se decidió, aquí en este punto donde estoy marcando en color rojo, que ahí va a ser el punto de disparo, tanto en el ciclo positivo y aquí por ejemplo también en el ciclo negativo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estamos nosotros acertando en este punto y en este punto. Y acá en la figurita de acá abajo, voy a hacer un poquito más grande, se ve mejor. Tenemos aquí el voltaje en el triac y el voltaje en nuestra carga. Y es exactamente lo mismo, muchachos. Aquí todo este voltaje es el voltaje que está en el triac. Aquí donde terminé de dibujar en rojo es donde se dio la activación. Entonces, el resto del voltaje de esta onda que estaba aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Todo ese voltaje se va a ir hacia mi carga. Vamos a regresar de nuevo al ejemplo del foco. Todo este voltaje se va a ir a nuestro foco. Llega aquí, muchachos, al cruce por cero. Tenemos otra vez
voltaje en el triángulo. Aquí en este punto, aquí llegó el ángulo, la corriente de disparo, y mi rastro de voltaje se va hacia mi carga. Vamos a dibujarlo bien. Y así sucesivamente con cada uno de los ciclos. Y aquí, por ejemplo, muchachos, aquí con esta última gráfica, ¿cómo veríamos encendido el foco, por ejemplo? ¿Se vería bastante encendido o poco? Bastante encendido. Bastante. Aquí el ángulo de retardo de encendido lo consideramos es pequeño y el ángulo de encendido es bastante grande para que nosotros tengamos una buena intensidad luminosa. Entonces este es un ejemplo de lo más sencillo para este tipo de dispositivo. ¿Dudas? ¿Preguntas, por favor? El voltaje de la compuerta puede ser también de corriente directa. Sí. De hecho, ahorita vamos a ver un circuito, ahorita en la siguiente, para que vean cómo se activa. ¿Alguna otra pregunta antes de que pasemos a ver eso? ¿No? ¿Nada? ¿No? Vamos a ver lo que pregunta su compañero. Miren, aquí tenemos dos ejemplos de circuitos de activación. Vamos a ver primero para que se vea bien. Ahí está. Miren, aquí por ejemplo tenemos una lámpara de 100 watts. Aquí de este lado está su alimentación de corriente alterna. Tenemos aquí nuestro triac, una resistencia, tenemos por aquí un switch y aquí tenemos una fuente de corriente directa. No sé, una pila, una arduino, una FPGA, lo que sea. Pero ahí tenemos una fuente de corriente directa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros cerremos el switch, vamos a generar la corriente de compuerta. Y ahora sí, todo el voltaje que nosotros tenemos aquí en nuestra fuente de corriente alterna va a hacer que se encienda nuestra lámpara. Entonces, este es un ejemplo de una aplicación. Ahora, ¿cuál es la desventaja de este circuito? Pues que yo a fuerza aquí necesito una fuente de corriente directa. Siempre la voy a necesitar para generar la corriente de compuerta. Eso es una desventaja de este circuito, porque tengo que usar esta fuente y esta fuente de acá. Y eso yo me lo puedo ahorrar con el circuito que está aquí abajo. ¿Ok? Para que se vea bien. Ahí está. Miren, aquí por ejemplo en este circuito, yo nada más tengo aquí la fuente de corriente alterna, PS, tengo mi lámpara, tengo aquí mi triac, una resistencia y un switch. Es lo único que tengo por ahí. ¿Qué es lo que pasa? Ahí se tienen que hacer las adecuaciones de resistencia, etcétera, varias cosillas por ahí. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros cerremos el switch, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a estar lanzando el triac cada que pase ahí por el cruce, cada que se dé el cruce por cero aquí de la corriente alterna. Entonces con eso nosotros vamos a asegurar que esté encendida nuestra lámpara. En este caso yo solamente requerí de una sola fuente. Pero bueno, el circuito de arriba no es que esté mal, solamente es una desventaja que presenta en contra de este circuito. Entonces también depende mucho de la aplicación que se le dé, ya sea que puedan usar uno u otro. ¿Sí, chicos? Profesora, ese switch debe mantenerse activado, cerrado. Si quieren que encienda la lámpara, sí, en este caso sí. Es que con el SCR nada más era necesario un pulso, ¿no? Uh-huh. Sí,
por el tiempo sí, pero sí que en simulación sí se alcanza a ver como que en el tiempo que se prende y se apaga. Sí. Entonces, ahí, y aparte, ustedes oprimen el botón y se enciende el foco. Pero ustedes en cuanto lo dejen de presionar, se apaga el foco. En este caso aquí en el circuito de la figurita 14, el de acá abajo, va a tener que estar cerrado el switch para que el triac nos quede en estado de encendido, y por eso les puse aquí de hecho aquí están, miren, hasta me faltaron las comillitas de cerrar. Es como un relanzado de conducción cada que se da inicio a un medio ciclo. Es decir, cuando llega aquí, se acaba el ciclo positivo. ¿Qué es lo que pasa? El triac va, ahora sí que si el switch está cerrado, pues le va a llegar otra vez la corriente de compuerta a través de la resistencia de los 100 ohms. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a permitir que el ciclo negativo se vaya a la lámpara y siga encendida. Eso es lo que está pasando aquí en este circuito. Chicos, ¿sí se entiende? Sí. ¿Sí? Sí. Ahora, vamos a ver ahorita ya por último un circuito donde utilizamos lo que es el DIAC y lo que es el TRIAC. Vamos a verlo. Por ejemplo, este circuito, tenemos aquí a la entrada una fuente de 120. Por acá de este lado, del lado derecho, tenemos lo que es la salida. Y aquí tenemos un fusible. Tenemos aquí algunas resistencias, R1, R2 y R3. Tenemos aquí un DIAC. Y acá de este lado tenemos conector de un triac. Por ejemplo, aquí, ¿para qué es este circuito? Es para proteger la carga frente a un voltaje excesivo de la red. ¿Cómo es que funciona? Recordemos que el DIAC se activa con voltaje, muchachos. Si, por ejemplo, el voltaje de este circuito no son los 120 volts, si por ejemplo es un voltaje más mucho más alto, pues ¿qué es lo que va a pasar? El DIAC va a recibir un voltaje, no sabemos cuál, pero se va a activar. Al tener una activación del DIAC, esto nos va a permitir que se genere aquí la corriente de compuerta y también se encienda nuestro TRIAC. Al encenderse el TRIAC, de acuerdo a la configuración que se tenga, le va a llegar la corriente al fusible. Y ese fusible está diseñado para que se funda y ya no tengamos conducción, y la carga que nosotros tengamos por acá, la salida, se destruye. Recuerden que nosotros siempre estamos tratando de proteger nuestra carga. ¿Qué es lo que hace aquí los valores de las resistencias? Pues son para tener ahí algunos valores fijos para el voltaje con el que se va a disparar el DIAC, y el potenciómetro, que es la R2, nos permite fijar un punto de disparo. Es decir, con este circuito yo voy a hacer mi cálculo de las resistencias, así de, oye, cuando pase cierto voltaje, te enciendes DIAC y le dices al TRIAC que ponte a conducir, y el TRIAC le dice al fusible, ¿sabes qué? Fúndete porque tiene un voltaje muy alto hacia mi carga y se va a descomponer. Entonces, este es un ejemplo de un circuito de protección contra un voltaje excesivo. Y todo lo estamos haciendo aquí, por ejemplo, con dispositivos semiconductores. No tenemos ningún interruptor mecánico, que es una ventaja. Ahí, por ejemplo, muchachos, ahí casi todos en casa tenemos los no break.
por ahí una bobina y unas conexiones ahí en común y normalmente abierto y cerrado, y bueno, todo eso lo vamos a ver el lunes. Pero aquí esta es una opción, muchachos, para un circuito. Hay muchísimas aplicaciones para la utilización de junto con por si las quieren buscar en internet, para que vean cómo es su funcionamiento. ¿Sí, muchachos? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, si no hay más dudas ni preguntas, eso sería todo por el día de hoy. El lunes, ¿qué vamos a ver? Bueno, mañana van a terminar los que no han terminado la práctica. El lunes vamos a ver lo que son los fotoacopladores, los relés, y vamos a ver qué es lo que van a hacer de su práctica número 2 para que vayan ahí consiguiendo su material. ¿Sí, muchachos? Sí, profesora. ¿Sí? Bueno, chicos, pues cuídense mucho y a los que vayan mañana, con mucho gusto los recibo en el laboratorio. Gracias, profesora. Cuídense Gracias. Profesora, ¿le puedo hacer una mucho. pregunta? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Respecto al circuito de mañana, es que ya me dio mucho miedo mezclar ahí la fuente de DC y de AC, No pasa nada. pero en Te caso, ayudo. en caso de que falle, igual le podría meter ahí un modo con un puente de diodos para nada más usar la fuente de corriente alterna. No, no se puede. Mañana lo checamos, no te preocupes. Está bien, profesora, No gracias. pasa nada, no pasa nada. Nada más hay que asegurarse de cómo se hacen las conexiones y no pasa nada. Bien, gracias.